Mexico, I've been Vamos a treated escuchar my whole a un life like chicano somebody su not born experiencia. there because of my English speaking, obviously. I was 19 years of age. I was walking down to the grocery store to get some sunflower seeds. There was a driveway full of Mexicans. One of the younger dudes that were there invited me to have a beer. He was the only one around my age. Meanwhile, the other men that were there in their 30s. But they all had one thing in common. They were all undocumented people. From what I could see, they had just recently arrived from Mexico. That the way that they looked at me, it was cautious. They didn't look at me as a brethren, as a Mexicano, as a paisano. They looked at me as a pocho. It was very cold. It was around the winter. But the guy that offered me the beer, he had a buttoned up shirt unbuttoned. And I said to him, hey man, why don't you go get a jacket? It's cold. It's freezing. He says, oh, this is all I got. I said, what do you mean that's all you got? Oh, I just arrived from Mexico last night. I was born in Mexico. I know that struggle. So I felt compassion. So I told these other guys, did you guys just recently arrive too? And they kind of were a little hesitant in conversing with me. But one of them said, yeah, we just got here. Not going to lie, I began to kind of grow a little knot in my throat, a little teary-eyed. And I said, you know what? I'll be right back. So I went home and I started filling up a bag full of my clothes that I don't wear. I walked back. As I was on my way back there, I was teary. I was actually crying. It made me cry to know that these people are struggling like that. And I know what they're about to go through. Being humiliated because they can't speak English. Being made fun of. Being picked on. Life is very tough. You don't know your way around. In every way, shape, or form, it's very difficult when you first arrive. But before I got there, I make sure to wipe them. I didn't want them to see me cry, you know? So once I got there, the younger guy approached me and said, what do you got there? And I pulled out his really nice jacket and I said, here, put it on. He says, are you going to let me borrow it? I said, you could have it. He said, are you sure? I was like, just keep it. And then the other guys now were coming because they saw I was pulling out some goods, you know? So everybody started putting clothes on, the sweaters. I have a lot of clothes, you know? So finally, a pickup truck arrives. He walks up to these guys. I'm over here kind of on the side with the younger guy. And then so he looked at me. And for whatever reason, he assumed that I didn't speak Spanish. So he said to them, oh, a ese no le den la espalda, porque si le dan la espalda, te mete el cuchillo. Which means to those kind of people, you don't turn your back on them, because they'll stab you in the back. When he said that, it hurt so much, because I knew that he said that because he assumed that I was born here. And because of that, although we come from the same root, I'm his enemy. I'm someone not to trust. Never mind that we come from the same Aztec, Maya origin. Never mind that. You weren't born Ahora when we daré mi were. opinión. By that, you're not one of us anymore. And I said to him in Spanish, I said, what is my kind? And he turned and he was like startled that, oh, he speaks Spanish. I'm born in Mexico too. But even if I weren't, not being born in Mexico makes me the enemy, although I'm obviously one of you. All these other guys were watching this. I said, so what about when you have children here? They're going to not be born in Mexico. Are they going to be your enemy? Are other Mexicans going to look at your children like they're your enemy? How does it work? That can't make me the enemy. There's a lot of Mexican people right now marching to try to demand human rights for us so that we won't get deported. I said, I realize that our problem is not white people trying to deport us. The problem is us. We hate ourselves. We hate each other. We divide each other because of this silly reason. Because of our mentality, this mentality that you have is why it's easy to push us around. We are so divided that we're easy to control. We're easy to destroy. I said, so when we out there holding signs, give us human rights, don't deport us, you know what? I'll never fight for that no more. What I'm going to start fighting for is that first we love each other before we try to tell white people to please stop hating us. I realized that day what is wrong with us. I realized why we still are in the condition that we are at the very bottom, the easiest to bully, the easiest to systemically oppress. Look how we are.
Vale, yo quería decir una cosa y es que en este caso entiendo a este chicano en parte porque digamos lo que decimos siempre, ¿no? Pagan justos por pecadores. Este chicano estaba admitiendo que él ama México, que aunque viva en Estados Unidos siempre lleva a México en su corazón, ¿no? Pero luego también conocemos a otros chicanos que se meten con los mexicanos por el simple hecho de que ellos se creen que son más gringos que los mexicanos cuando en verdad por su sangre corre sangre mexicana. Yo tengo una duda. Sí, sí. Y es que, ¿por qué si él realmente sabe hablar español no les habló español durante Creo que sí, toda porque la conversación? Creo que sí que les habló español porque ha dicho que no sabían hablar inglés, porque entonces ¿cómo les entendió? ¿No? Ya, pero no sé, la manera por la que lo explica he entendido que, claro, como ellos, dice, en algún momento los mexicanos supusieron que yo no sé hablar español. Ajá. Eso significa que durante toda la conversación él les ha hablado en inglés. Entonces ahí ya no me gusta tanto. Ahí ya no... Yo por esa parte no acabo de entenderle a él de cómo se puede quejar en plan de primera. Si tal, pues ya háblales en mexicano, háblales de tú a tú. Yo creo que lo he entendido bien, no lo sé, pero... Dejadlo vosotros también en los comentarios cómo lo habéis entendido. Es que dice, cómo los chicos interpretaron que no entendía español, entonces me dijeron esto, cuidado yo que he es de doble entendido que filo. solo el que ha No. llegado con la camioneta no entendía, o sea, no sabía que él hablaba español. Bueno, pero puede ser. realmente es lo que digo siempre, ¿no? A mí lo que me da mucho coraje es los mexicanos, que realmente son mexicanos, los chicanos que nacen en Estados Unidos o que llegan de muy pronta edad a Estados Unidos y que se creen muchísimo más que los mexicanos cuando sus familiares han tenido que pasar por lo que ha pasado esta gente. Su sangre es mexicana y punto, duela que le duela. Y no, ¿sabes? Como el meme ese, ¿no? Que me enseñas tú del programa ese de Caso Cerrado. No, English, no me vengas con English. Ningún English y ningún hello, o sea... Hello. No, pues es así, chicos, en plan, respeten su país, respeten sus orígenes. Sí que se portó bien, obviamente, llevándoles ropa. Tengo la duda esa, pero al igual tú me las también me dices que es el conductor solo. Pero es un tema delicado, simplemente que se deben de respetar mutuamente, ¿no? Porque él lo que también dice, pues que algunos mexicanos, simplemente por el hecho de haber nacido en Estados Unidos, ya se meten. Yo creo que si tú hablas con buena onda, ¿no? Con los mexicanos y tío, vas a tu país y estás como un mexicano y no, oh, yes, in serious, oh, esto yo no como, sí. una bebida en bolsa yo no bebo, es muy, ahí sí que, tío. Humildad, lo que yo quiero decir es humildad, aunque tú lleves 40 años en Estados Unidos, tú eres mexicano y si te invitan a, yo qué sé, a unos taquitos en la calle... Humildad, pero tú vienes sangre, de ahí hermano, mismo, es tu sangre, meterle. son tus tradiciones, así que no hay que ser desagradecido tampoco, ¿no? Probar y, tío, de tus orígenes, si no te gusta, bueno, ni modo, pero tienes que, no sé. Unión, tiene que haber unión. Todos hemos visto los mexicanos A ver. que están casados con gringos. Pero no veo a nadie hablando de los mexicanos que estamos casados con chicanos. Ya saben, Mexican American, o sea, ni soy de aquí ni soy de allá. Nacieron aquí, pero sus papás son latinos. Y como que nadie habla de ese choque cultural que tiene uno como mexicano. Al empezar a escuchar palabras como parquear, porque en lugar de decir el lavatrastes, el fregadero, dicen el zinc. Es como que raro. Al principio como que dices tú, chinga, ¿qué pedo? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué se cortan así el pelo? O cosas como te das cuenta que aquí en Estados Unidos como que casi nadie se arregla para salir. Que voy a ir al mall y ves a tus amigas de que con leggings, tenis y una blusita y un suétercito. En México es como que cuando sales con tus amigas, no importa dónde vayas, te vas bien arreglada. Obviamente. Y aquí como que no. Ves a gente en el mall usando chancla con calcetín. Y en México eso no lo ves. Yo soy de Monterrey, o sea, estoy a 2 horas de la frontera, pero no mames. En Texas, en Monterrey, es una costumbre hacer carne asada. Pero aquí las carnes asadas en Estados Unidos llevan arroz, güey. Por ejemplo, se acostumbra a celebrar Easter, o sea, las Pascuas, y la gente pues hace carnes asadas. Y ayer hicimos la reunión con la familia de mi esposo, y yo vi que llevaban ensalada de coditos, arroz, sopa fría, ensalada, o sea, lechuga. Como que se me hace raro porque pues no se me antoja con una carne asada. Me gustan todas las cosas que mencioné, pero no con una carne asada. En Monterrey una carne asada vas a comer únicamente lo que está en el asador. Y claro, botanita de que unos fritos, papitas y un guacamolito, salsita y tostadas. O sea, eso nada más lo vas a comer antes de la carne asada. Es un snack.
Y en el asador ya puedes poner carne asada, salchicha, quesadillas, tortillas, chiles envueltos con tocino, quesadillas. cosas así. Y como que me da, pues no sé, siento raro no ver eso en el plato de que chinga arroz, ¿por qué? Si así no lo hacemos en Monterrey. Para los que no sepan, la comida típica de Monterrey es la carnita asada. Y ojo, no tiene absolutamente nada malo todas las cosas que yo mencioné, solamente estoy diciendo que se me hace La raro. diferencia Sí, de un mucho chicano y un cultural. mexicano. ¿Qué significa para ti ser chicano? Chicanos, mexicanos, pues que nacieron de este lado, ¿me entiendes? O mis padres mexicanos son mexicanos, uno de Veracruz y el otro de Michoacán, los dos inmigrantes, se pelaron para los Estados Unidos, yo nací. That's the only difference, es la única diferencia que yo les explico a la gente cuando les explico que es chicano, porque somos mexicanos, pero porque nací acá, chicano. Bien ¿Y sí dicho. saben cómo Somos viene esa palabra? mexicanos. ¿Sí saben Sí, cómo ¿nos quieres contar? poquito del origen? Sí. La palabra pues chicano es una palabra negativa, en el sentido que muchos mexicanos no piensan que nosotros somos mexicanos porque nacimos de este lado, que somos americanos. Nos dicen a nosotros, no, ellos no son mexicanos, ellos son chicos, ellos son chicanos, ellos son chicanitos, ellos no son mexicanos, son chicos, ellos nacieron de aquel lado, no somos como nosotros. A ver, tenéis el canal del Estaba creador recibiendo muchos abajito en la comentarios descripción. en el video donde yo hice una respuesta hacia los chicanos mexicoamericanos que quemaron la bandera de México en apoyo con Donald Trump. Madre Y ellos mía. explicaban que ese era el problema, que la bandera de México representaba el problema que tiene Estados Unidos. Y yo les vengo a hablar sobre algo que les va a interesar. Chicanos y mexicanos, una raza dividida por una Muy nacionalidad. triste, ¿eh? Primeramente, quiero explicarles que la palabra chicano se deriva de la palabra mexica. Los mexicas fueron los aztecas. Ese era otro nombre que se les daba. Entonces ellos, para hacer el nombre más corto de mexicano, le quitaron la M y la E y se identificaron con la palabra chicano. Porque la X en idioma náhuatl se pronuncia sh, S, H. Entonces, chicano, mexicano. Un chicano fue el nombre que se le dio a los mexicoamericanos nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos. ¿Pero por qué chicanos? Porque hubo un tiempo donde los hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos eran discriminados. Y también los mexicanos han sido discriminados en este país, especialmente en los estados del suroeste de Estados Unidos, lo que antes era territorio mexicano. En el Es año muy triste cuando lo 1960 hubo un piensas esto. movimiento social para luchar por los derechos civiles de los mexicoamericanos, o sea, los chicanos. Ese movimiento social quería alcanzar el poder político de los mexicoamericanos, poder social y también poder económico. Existen dos tipos de chicanos en Estados Unidos. El chicano, que está orgulloso de su herencia mexicana, Por a pesar de supuesto. su nacionalidad. Que lo Y deberían estar existe el todos. chicano, que le enseñaron que ser mexicano era una vergüenza, que olvidó totalmente el español. Qué mal. Muy Todavía triste practica su todo cultura, esto. todavía tiene herencia cultural mexicana, pero está más americanizado, inclusivemente que hasta los propios caucásicos. Esos son los dos tipos de chicanos que existen en Estados Unidos. La segunda me parece muy triste. Yo no entiendo cómo una persona se puede avergonzar de dónde viene, porque al final la persona que eres tú es gracias a de dónde vienes. O sea, nunca te tienes que avergonzar del sitio de donde vienes y menos Y si aunque es hayas México. nacido en Estados Unidos, No, no. tus raíces son mexicanas, en mi opinión, ¿eh? No es una opinión, es una realidad, porque por ejemplo, yo digo que yo soy andaluza por los 4 costados, mis 4 abuelos son andaluces, entonces yo, por mucho que haya nacido en Cataluña, no tengo sangre catalana, entonces un mexicano, por mucho que haya nacido en Estados Unidos, no tiene sangre estadounidense, es mexicano, o sea, una persona no es de donde nace, una persona es de donde es, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Tú luego te puedes sentir como tú y yo nos sentimos mexicanos. Eso es un sentimiento, tú eres de un sitio por un sentimiento, pero realmente por ADN un mexicano es mexicano y no te tienes que avergonzar de dónde vienes, además teniendo una cultura tan extensa, tan grande, tan impresionante como es la mexicana, que luego todos los estadounidenses se van a México porque envidian todo lo que México tiene. Totalmente, sí, El sí. mexicano. Un mexicano en Estados Unidos es una persona que emigró de México. Pudo haber venido a este país legalmente o ilegalmente. El mexicano viene a Estados Unidos o vino
por las mismas razones que el mexicoamericano o el chicano está aquí, o sus ancestros estuvieron o estuvieron aquí. Existe mucha discriminación entre chicanos y mexicanos. Primeramente les quiero platicar. Los mexicanos discriminan a los chicanos por no hablar español. Los mexicanos discriminan a los chicanos por no estar orgullosos de su cultura. Los mexicanos Lo normal, ¿no? discriminan a los chicanos Es lo que iba a decir. No quiero con palabras faltar al como mira, no habla respeto, español y pero- tienen lo pan en la frente. Y ahora los chicanos discriminan a los mexicanos por haber venido de México ilegalmente. Cuando Los sus chicanos discriminan a los mexicanos antepasados lo han hecho. porque los mexicanos no hablan inglés. Los chicanos discriminan a los mexicanos porque los miran diferentes. Ahora, todos somos una misma raza. Los chicanos y los mexicanos es el mismo grupo étnico, solamente que tienen el Diferentes privilegio los chicanos de haber pensamientos. nacido en Estados Unidos, aunque descendemos de la misma civilización de los dos mundos que chocaron en 1519, el mundo español y el mundo indígena de México, que antes no se llamaba México, era una gran civilización conocida como Semanahuac, la época de los aztecas. ¿Por qué existe la discriminación entre nuestra raza? Y yo sé que solamente existe una raza en este mundo, que es la raza humana, pero cuando decimos raza, nos referimos al Gente grupo del étnico mismo, claro. de la mexicanidad, del mexicano. Si nosotros somos un mismo grupo étnico, ¿por qué existe tanto odio entre nosotros? Los mexicanos que viven en México discriminan a los chicanos. Les llaman pochos, gringos, gabachos, norteños. Y pues les dicen que no son ni de aquí ni de allá. Así que sí, yo entiendo que el chicanismo, los mexicoamericanos pues están confundidos en dos mundos, porque en Estados Unidos no los aceptaban, y yo pienso que todavía no los aceptan, y en México tampoco los aceptan. Pero existen muchos chicanos que están orgullosos de su cultura, de su historia, de su herencia cultural, al igual como muchos mexicanos que están aquí en Estados Unidos. Los chicanos, pues, como les digo, es un movimiento social de los años 1960, y los chicanos de verdad que han sufrido mucho en este país. Los chicanos, podemos decir que fueron los primeros mexicanos en haber sido discriminado en Estados Unidos, porque si damos vuelta a la hoja de la historia, después de que Texas adquirió su independencia en el año 1836, muchos mexicanos fueron arrebatados de sus tierras, muchos mexicanos fueron linchados, muchos mexicanos se les prohibió hablar el español. Yo entiendo todo esto, de verdad que sí, que lo entiendo, pero hay una cosa que bueno, obviamente no hay que discriminar, ¿eh? Yo nunca en la vida discriminaría a nadie por nada, pero si tú sabes que tus antepasados han sufrido tanto, les han quitado la lengua, han tenido que dejar atrás su cultura y su Lucha vida, por defender ¿por tus- qué tú, exacto, tus por qué tú raíces. que ahora realmente puedes tenerla, porque ya no estamos en esos años, gracias a Dios, que sí que sigue habiendo maldad, pero no tanta, perdonad, pero no tanta, ¿por qué no luchas por tus derechos, por tu gente? Porque cuando un mexicano vaya, no sufra tanto como sufrió tus antepasados, que puedan hablar su lengua, que puedan llevar su cultura. México tiene mucho más que ofrecer que Estados Unidos. Estados Unidos es un país donde a cualquier lado venden pistolas, donde hay mucho racismo, donde no aceptan a muchos mexicanos, y es triste ver una división así entre los propios mexicanos, de los que viven en Estados Unidos y han nacido, contra los que son de México. Realmente yo creo que un país debe apoyarse los mexicanos entre los mexicanos, y la mayoría de casos hemos visto eso. Lo único que pues en alguna ocasión sí que es verdad que hemos visto incluso gente intentando despedir un puesto de ambulante de un mexicano en Estados Unidos, y una propia mexicana hablándole en inglés: vete tú para tu país que eres un inmigrante. Muy Eso sí que fuerte. me parece muy mal, la verdad, ¿eh? A muchos mexicanos les negaban practicar su cultura.
A muchos mexicanos los hicieron sentir dueños de sus tierras, extranjeros en sus propias tierras. Después de la guerra mexicoamericana, pues ahí sí todo se intensificó, porque Estados Unidos se hacía dueño de todos los estados del suroeste de lo que ahora es Estados Unidos, y mucho mexicano tuvo que, pues, asimilarse a la cultura, a la sociedad norteamericana, y muchos decidieron regresar a México, ya No, que que pues el realmente mexicano será ha recibido México, mucha ¿no? Pero- discriminación por el anglosajón, por el descendiente del colono europeo, y eso es lo que mucha gente no mira. Hay muchos chicanos que discriminan a nuestra gente, pero ellos no quieren aceptar la realidad de la historia, de cómo nosotros hemos sido discriminados en este país. Mucha gente dice, pues si son discriminados, váyanse para México, no tienen nada que hacer aquí. Pero aquí era México, es todo lo que los chicanos conocen, es todo lo que nuestra gente descendiente de mexicanos conocen. ¿Cómo se van a ir para México? Interesante. Tal vez muchos lo de que ellos está- nunca han ido a No, sí, México. sí, en eso sí, obviamente. El mexicano ha sufrido mucho en esta sociedad norteamericana. Y miren, yo les quiero hablar unos puntos de por qué el chicano que discrimina a los mexicanos que apenas llegaron de México, o a los latinos, o los que no hablan inglés. Esos chicanos, sus abuelos, sus tatarabuelos, sus bisabuelos, fueron discriminados. Después de la guerra, de la independencia de Texas y después del Tratado de Guadalupe Hidalgo, muchos hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos eran racialmente discriminados. Les prohibían hablar el español. Les hicieron sentir y Es les muy enseñaron en las triste, escuelas o sea- que ser mexicano era una vergüenza. Entonces, ¿cuál era la manera de proteger a los hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos? Claro, haciéndoles hablar el inglés. Poniéndoles nombres en inglés, aunque tuvieran su apellido en español. Totalmente olvidar el español, el Manipulación, lenguaje que nos manipulación. heredaron los españoles, y hablar puro inglés. Totalmente olvidar la cultura mexicana. Así fue como los hijos de mexicanos se americanizaron para siempre. Entonces ellos crecieron con esta mentalidad de que ser mexicano es una vergüenza. Pero como Claro, les es digo, que si te lo inculcan desde pequeño, a veces nadie sabe también, esto ¿no? Hay porque que saber un esta poco gente todo. que discrimina, que no es nuestra propia gente, no se dedican a abrir un libro de historia, abrir un libro de cómo el mexicano ha sido humillado, Ellos oprimido, ya se creen gringos. lo han y ya hecho está. sentir extranjeros en sus propias tierras, con decirles que en la Primera Guerra Mundial y en la guerra de Vietnam, mucho latino, mucho chicano, mucho mexicoamericano peleó por este país. Y ellos siempre iban al frente de la línea de guerra por ser ciudadanos de segunda clase. Pero al momento de que estos mexicanos, chicanos regresaban de la guerra, les negaban los beneficios que por ley se merecían. Claro. ¿Y saben por qué? Todo por ser de origen mexicano. Así fue como se creó el GI Forum. Un foro que solamente se especializaba en ayudar y brindar ayuda, beneficios para los descendientes de mexicanos en Estados Unidos. Joder, es que eso no me parece A mí me da normal coraje tampoco, que ¿sabes? existan Si lo piensas, chicanos, muy triste. Inclusive mexicanos que apenas tienen 2, 3 años aquí ya quieren discriminar a nuestra gente. Sí, Que se porten así. Que nos hagan sentir inferiores nomás porque crecimos en México. Sin saber que ellos, sus ancestros, sus abuelos, nuestros hermanos mexicanos, fueron discriminados en este país. Y ahora ellos quieren discriminarnos a nosotros. Pero eso es algo que no debemos de olvidar. La herencia cultural. El sacrificio que ha hecho nuestra gente en este Nunca país. hay que faltar el Eso no se respeto a debe tu olvidar gente, y es lo que nos debe nunca. de hacernos sentir orgullosos de lo que somos. Tal vez podamos y hemos tenido el privilegio de nacer en Estados Unidos, pero nunca debemos de olvidar de dónde venimos. No olvidar el idioma, las tradiciones, la cultura especialmente. Totalmente de acuerdo. Porque tú. yo, a mi punto de vista, los chicanos son los que deberían de abogar por los mexicanos, por los latinos, Claro, son ya los que que tienen ellos como tienen más poderes. la característica más influencial de este país, que es el idioma inglés. La Y muchos adaptación de a la ellos cultura ya los americana, papeles, sin que ¿no? olviden la También. cultura de sus padres. Ese es mi punto de vista. Yo quiero darle un saludo a todos los chicanos que están orgullosos de venir, de tener descendencia mexicana. Y a los mexicanos que nunca han olvidado de dónde vienen, aunque tengan 20, 30 años aquí.
de inmigrantes. Mis respetos para todos ustedes. Y todos somos uno. Los mexicanos que vivimos aquí en Estados Unidos y que nacimos y nos criamos en México. Hay que entender a los chicanos, ya que nosotros somos muy discriminadores hacia ellos. Que el nopal en la frente. Esos términos, esas palabras discriminadoras, primero hay que entender por qué no hablan español. Porque ellos, Sí, claro, sus ancestros, viéndolo así, fueron todo discriminados tiene una por los razón. norteamericanos. Y la única manera de proteger a estos descendientes de nuestra raza mexicana Dándole era cariño, ¿no? inculcarles a no hablar español. Antes, ¿no? Pero ahora de que estamos en otros tiempos, Exacto. Ahora, nosotros claro. que vamos a tener hijos o tenemos hijos, hay que inculcarles los dos idiomas y hay que explicarles el por qué no debemos de olvidar nuestra cultura. ¿Ok? Ustedes que tienen hijos aquí en Estados Unidos, incúlquenle las tradiciones, enséñenle los dos idiomas, porque el bilingüismo es el futuro de esta nación. Hombre, No, sí, sí, Que no se olviden de dónde totalmente. vienen Son los dos y idiomas enséñenlos así sobre todo a más respetar a los importantes, demás. No, son los más importantes. Sin importar tu estatus legal, tu religión, el idioma que hablas, de dónde eres. Y yo no tengo nada en contra de los chicanos, yo los entiendo y mexicanos, hermanos, latinos, todos estamos aquí, todos los latinos estamos aquí en Estados Unidos por las mismas razones. Pero recuerden, muchas de las veces nuestra propia gente es la más discriminadora, los que más nos discriminan. ya, tío. Chicanos, mexicanos, cubanos, puertorriqueños, de todo, hay de todo un poco. Y el racismo no está en tu corazón. El racismo no está en Está tu lo que te corazón. dicen, en lo que... El racismo es pura ignorancia del ser humano. Aquí todos somos iguales. No importa tu color de piel, el idioma que hables. El racismo Qué bonito lo que solamente dices. es un comportamiento de tu ignorancia. Totalmente ¿Ok? de acuerdo. El racismo no está en tu corazón porque el racismo es un complejo de ignorancia. Y no existe, Es un porque nunca vas a ver a comportamiento un que se niño, aprende. a un bebé Porque en mi que corazón hay pura discrimine sangre, a otro. arterias y venas, ¿ok? Así que un saludo para todos mis mexicanos, para todos mis chicanos.